Bueno, estamos felices de tener la oportunidad de tener este encuentro en torno al soneto, replicando aquel otro que tuvo lugar también en Granada hace 500 años, entre Juan Boscán y Navallero, y esta vez lo replicamos entre dos autores que tienen la rara cualidad de 500 años después ser dos excepcionales maestros en la composición de esta estructura métrica que ha marcado la literatura en español. La gran alegría nuestra es que ambos, es decir, Luis Alberto de Cuenca nos acompaña, en este caso, por videoconferencia, por unas cuestiones de última hora que estamos convencidos que se van a resolver muy rápidamente, y Alejandro Roemers, el gran escritor argentino, el excepcional poeta tan reconocido y tan valorado en su país, que no necesita presentación. Hemos tenido la gran suerte de que haya podido desplazarse a España y en concreto a Granada para acompañarnos una vez más. La razón de esta conversación es, como digo, poder hablar a propósito de la vigencia de una estrofa métrica característica y con una excepcional personalidad. Y serán ellos los dos protagonistas quienes conversen en esta jornada a propósito del soneto y, sobre todo, los que nos puedan leer algunas de sus composiciones. En primer lugar, Luis Alberto, tú que estás un poco más lejos, que te tenemos en Madrid, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el Festival Internacional de Poesía de Granada. Vamos a ver si conseguimos que se escuche correctamente. Mientras Luis Alberto se nos ubica en el lugar. No toques nada. Ahora Luis Alberto se nos ha ubicado ya en el lugar correcto. Cerramos el resto de ventanas. Luis Alberto, ¿nos escuchas? Yo te escucho perfectamente, Reme. ¿Tú a mí? Ahora a ti perfectamente también. Qué maravilla tener la oportunidad. Menos mal, porque era complicado, pero lo hemos conseguido, ¿eh? No toques nada. Pero al final... Bueno, es muy interesante lo que están escuchando porque, de fondo, en la literatura siempre hay una mujer. Y les voy a explicar por qué la importancia de esa figura de la mujer. No sé si sabéis que nosotros hemos conservado el soneto gracias a una mujer, porque en la Alhambra se encuentran Navallero y Boscán. En esa oportunidad magnífica, hace 500 años, cuando Carlos V viene a Granada, en concreto a la Alhambra, y ahí reúne a los intelectuales más importantes de la Europa de aquel momento. Pero Boscán empieza a escribir sonetos, anima a su amigo Garcilaso de la Vega a que lo escriba también. Lo que pasa es que en los dos, primero fallece Garcilaso y no publica nada. Después fallece Juan Boscán, tampoco había publicado nada. Y tiene que ser una mujer, en este caso, la mujer de Juan Boscán, doña Ana Muñoz de Rebolledo, perdón, Ana Girón de Rebolledo, quiero decirlo bien, Ana Girón de Rebolledo, quien publique por primera vez los sonetos de su marido y los de Garcilaso de la Vega. Es decir, que nosotros no hubiéramos tenido la suerte de poder disfrutar de esos textos maravillosos que han marcado una tradición de 5 siglos, si no hubiera sido por esta mujer excepcional que en aquel tiempo consiguió que se imprimiesen y ha logrado que 5 siglos después el soneto siga teniendo pleno vigor y absoluta presencia en todo el ámbito hispánico, no solamente en España, sino en todo el ámbito hispánico. Y ahora ya sí empezamos esta conversación. Lo primero, permitimos que se saluden nuestros dos invitados. Luis Alberto, aquí tenemos a Alejandro. Alejandro, qué alegría. ¿Dónde estás? Yo no te veo. Pues, Ahora te veo. Ahora sí. Me ves a mí. Pues nada, que por desgracia no he podido ir a nada, pero estoy feliz de estar con vosotros aquí con este procedimiento moderno. Y, en fin, vamos a ver si la cosa no se va al cagarete, porque me da mucho miedo todo esto tan moderno. Bueno, gracias querido amigo Luis Alberto. También gracias por
el lindo prólogo que has escrito a mi último libro y bueno, me has acompañado en tantas presentaciones. Y bueno, nosotros tampoco estaríamos aquí sin una mujer, así que gracias a Reme y bueno, a todos los que están aquí realmente hoy acompañándonos. Muchísimas gracias a ambos. Empezamos entonces, y yo creo que la forma más grata de empezar sería que nos hablaseis de por qué, es decir, cómo habéis logrado tener esa habilidad para el soneto, es decir, cómo habéis logrado construir el soneto y que se os convierta en una música tan cómoda, que se amolde también a vuestra escritura. Le damos siempre la palabra a Luis Alberto, que está en la lejanía, y aprovechamos ahora y disfrutamos de tu presencia. Bueno, yo creo que tenemos la suerte hoy de contar con una de las personas que mejores sonetos ha escrito en el ámbito hispánico, que es Alejandro Reimers. La verdad es que yo creo que no se aprende lo de los sonetos, sino que de algún modo uno nace con una predisposición a tener buen oído, y es lo que el buen autor de sonetos tiene que tener, sobre todo oído. Y Alejandro nació con ese don, ¿no? Yo creo que no se aprende. Se va luego delimitando las virtudes y haciéndolas más intensas, pero lo que no cabe duda es de que para mí un sonetista nace, no se hace. ¿Qué opinas tú, querido Alejandro? Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, como todo también, obviamente, la práctica es lo que da soltura. Al principio creo que uno lo toma como un desafío, porque cuando te dan las reglas, dice, bueno, pero ¿cómo puedo respetar todo eso? 14 versos, 11 sílabas, la acentuación en la sexta, en la décima, etcétera. Y con todo eso poder, pues, escribir suelto lo que quiero decir, con emoción y demás. Y al final termina siendo como ponerle riendas a un potro salvaje, ¿no? A veces tenemos una emoción, pero si la dejamos suelta es como que no logra expresarse con toda su fuerza y su síntesis. A veces creo que el tener que clarificar, sintetizar lo que quieres decir, te obliga a que sea como, ¿no? Es como lo bueno o lo malo, ¿no? Como en base chico, como un buen perfume, es más potente, ¿no? Entonces, una emoción que podría atravesarte como un cuchillo, cuando lo pones en un soneto, bueno, es como un cuchillo envuelto en terciopelo, ¿no? Como he dicho alguna vez, ¿no? Es decir, te atraviesa, pero lo hace con estilo, ¿no? Con suavidad, pero a su vez con una intensidad emotiva que es impresionante. Es como embridar a la cabalgadura que tiene el caballero medieval, y le pone la brida y es cuando de repente surge el soneto, que precisamente nace en época medieval. El soneto nace en Sicilia, curiosamente. ¿No oís, verdad? ¿No oís? Sí, perfectamente, sí. Es en Sicilia donde tiene su nacimiento, y es con poetas como Guinicelli, como Guido Cavalcanti, como Chino da Pistoia, o sea que es un fenómeno italiano fundamentalmente. Y en España viene realmente tarde, porque estamos en el siglo XII finales y a España no llega hasta el siglo XV, con el Marqués de Santillana. Estarás de acuerdo conmigo, Alejandro, en que Santillana no es precisamente un gran sonetista. Sí, eso es correcto, pero a veces es importante no decir la primera palabra, sino la última, ¿no? Y quién lleva a mayor perfección. Y por eso yo también lo traería el día de hoy, ¿no? Porque me parece que más allá de los siglos, que ahora, como bien dice Reme, cumple 5 siglos el soneto, el tema es si hoy esta forma es también algo, un utensilio, una herramienta vigente y moderna. Mi apreciación es que sí, depende de cada poeta cómo quiere expresarse, pero si quiere hacerlo con una densidad expresiva que sea profunda también, el soneto tiene una musicalidad que a veces se convierte como en poesía pura, ¿no? Tiene una vibración interna. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es actualizar la temática y las palabras, pero la forma es perfectamente actual. Para ir de la teoría a la práctica, a mí me encantaría que mientras Luis Alberto busca alguno, ¿nos podría leer algún soneto para que
todas estas personas que hoy nos acompañan, futuros docentes, vean que el soneto es una fórmula tradicional, pero que sigue teniendo plena vigencia en todo el ámbito del español, en tanto en cuanto poetas que comparten la lengua a las dos orillas del océano que nos une, escribí verdaderos sonetos excepcionales. Sí, y se puede expresar todo tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en este libro, que son todos sonetos. Sí, aquí lo estamos Los mostrando. sonetos del amor entero. Hay todo tipo de temáticas. Hasta No, puedes, aquí lo tengo, aquí. así, hasta, lo tenemos todo para que veáis. hasta puede ser útil a veces, ¿no? Para alguna conquista o decir alguna cosa. Por ejemplo, en este poema dice que toda nuestra vida puede caber en un soneto, ¿no? Y cito dos versos de Manuel Machado, que decía que cabe la vida entera en un soneto empezado con lánguido descuido. Y justamente con esa idea quise de alguna manera representar lo que es nuestra vida y hacerlo en un soneto. Y por eso se titula La vida en un soneto. Cabe la vida entera en un soneto empezado con lánguido descuido. En la niñez, un sueño indefinido que sufre al despertar en un boceto. La adolescencia empuña un tiempo inquieto con su color rebelde, incomprendido. La juventud lo enciende en su rugido, pero el fondo del cuadro está incompleto. Madurar es un trazo distintivo que cuestiona el mandato y sus adornos y recupera el sueño primitivo. Y cuando al ojo escapen los contornos, el maestro intuirá, contemplativo, que es hora de partidas y retornos. Luis Alberto, ahora tú. ¿Te das cuenta, querido Alejandro, que ese poema es perfectamente, digamos, atiene perfectamente a las normas del soneto? Hay una especie de planteamiento, nudo y desenlace en tu caso, hay las etapas de la vida que van sucediéndose y me parece un soneto magistral. Yo quiero decir que estos sonetos del amor entero para mí son una revolución dentro del mundo del soneto, igual que lo supuso en su día los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, que tuve el honor además de descubrir en el año 83, cuando lo hicimos una primera edición que, como saben Remy y como sabe Alejandro, no fue legal en ese momento, pero ahora ya ha prescrito. Yo quiero también leer un soneto de mi amigo Alejandro, porque es un soneto que se escribió en una tarde en Cerdeña, por parte de una conversación maravillosa entre Alicia Mariño, mi mujer, él y yo, que se llama La Sirena, va dedicado a un poeta muy interesante argentino, Conrado Nalé Roxlo, que yo conocía gracias a ti, querido Alejandro, y dice también, antes de empezar el soneto, recuerdo una tarde con Alicia Mariño Espuelas y Luis Alberto de Cuenca. No sé si te acuerdas de ese soneto, a mí me parece buenísimo, y si te parece lo leo. Sí, ¿Parece? sí, con gusto. Me acuerdo perfecto de esa tarde, sí. Y leímos el poema de La Sirenita, creo, de Conrado Nalé. Exactamente, La Sirenita de Conrado Nalé Roxlo. Y yo también escribí un soneto que luego, si encuentro, os leeré también, pero más adelante. Dice mi amigo Alejandro Remer: cayó la noche sobre el mar Tirreno como cae en agosto, más serena. Como polen llegado a la colmena, era dulce al oído el verso ameno. Se murió el día sin probar veneno tras el rastro fatal de una sirena que dejó en la memoria de la arena las huellas de un pasado desenfreno. 3 almas, las palabras y el misterio de vibrar en amante cautiverio con aquellas que aún sangran por su herida. 3 vidas y el fulgor de una presencia que en desafío abierto a la sentencia demora en nuestras voces su partida. Cerdeña, 22 de agosto de 2018. Un excelente soneto.
Yo creo, Luis Alberto, que justamente lo que hablábamos ese día, que creo que es lo más importante, es que los poetas pueden morir como seres humanos, pero como poetas, mientras alguien lea uno de sus poemas o los recuerde, pues seguirán vivos, ¿no? Y por eso dice que demora su partida al final, porque mientras nosotros recordemos los poemas, mientras alguien recuerde los tuyos o los míos o los de Federico García Lorca, ellos seguirán entre nosotros. Y yo le quiero hacer, si me permites, sí, por favor, un reconocimiento a Federico García Lorca. Hay 2 sonetos que están aquí en este libro que tienen que ver con él y con sus sonetos del amor oscuro que mencionaba Luis Alberto. Y este se titula Amor entero. Amor oscuro, claro, amor entero, que a todo da valor y da sentido. Un fuego que jamás será extinguido nos enseñó a servir por ser primero. A veces, ciego y sordo, y aún certero, se oculta cuanto más es perseguido. Es libre en la amistad, como en un nido, este amor fugitivo, aventurero. Guerrero, más humilde que arrogante, va desnudo, sonriente y elegante, este amor infinito y pasajero, capaz de sorprenderte y de turbarte, misterio de la música y el arte, no es perfecto, mas siempre verdadero. Alejandro, que realmente hay sonetos del amor oscuro en cuanto al... parece que tenemos algún problema. A ver, probamos de nuevo, Luis Alberto. A ver ahora. Ahora, genial. Ahora decía que si creíais vosotros, tanto tú, Alejandro, como tú, Reme, que los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, para mí, hacen una especie de pausa, de hiato entre el resto de los sonetos anteriores y esos. Son 11 sonetos que de algún modo están programando o proclamando y programando el soneto del futuro. Es un soneto que se adelanta en el tiempo. ¿Qué opinión tenéis sobre esos sonetos? Sí. Coincido totalmente, Luis Alberto. Para mí son los poemas más intensos, más honestos, diría, y auténticos de Federico García Lorca, y a mí, por lo menos, son los que más me llegan, junto con algunos poemas de algún otro autor. Está el famoso poema de Quevedo, ¿no? de las médulas, ¿no? que arden, esas cenizas enamoradas, y algún poema de Miguel Hernández. Creo que son los poemas más intensos escritos en lengua española. Tal vez algún poema de Neruda ahí, ¿no? Podríamos rescatar. Yo justamente tengo uno que se llama Amor Oscuro. Ese era el que precisamente te iba a pedir que lo tengo, que está dedicado a Federico García Lorca, y que dice así: sé que este amor que ocultas por oscuro resplandece y vendrá como la aurora y será luz lo que es de noche ahora. Ten el valor de derribar el muro. No es cierto que el querer se vuelva impuro, como la nieve donde cae ignora, pero a todo de blanco lo colora, y así cubrirte con mi amor procuro. Cuando al fin me rendí y solté la brida, corriste sin parar hasta el desmayo, y al volver la cabeza enceguecida, te atravesó la claridad de un rayo al entrever el fondo de tu vida. Antes de amarte, apenas fue un ensayo. Ahora te toca responder a ti, Luis Alberto, con un soneto tuyo. Nuevamente verificamos que hay un poquito de retraso en la recepción del audio.
¿Podemos verificarlo, por favor? ¿Podemos ver cómo se arregla? ¿Podrías mirar en tu ordenador, Luis Alberto, que seguramente es tu ordenador el que... porque aquí todo está bien en la sala? Paso. Ahora sí. Ahora. Lo habéis vuelto a quitar. Si puedes ponerle, por favor, el sonido. Pues mientras Luis Alberto encuentra el sonido, es decir, hay un... Luis Alberto... Bien, mientras Luis Alberto encuentra... No me oyes. Ahora ya sí. Ahora, Vamos a ver. ahora has vuelto. Te estábamos esperando. Cuando tú quieras. Por Estábamos favor. hablando de Federico. Sí, por favor. Independientemente de que el acto es evidentemente entre el gran Alejandro Remes y yo mismo, creo que merece la pena también leer uno de los poemas del amor oscuro de Federico, Sí, por uno de mis favor. favoritos, que es El poeta dice la verdad. Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja de te quiero, me quieres, siempre ardida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte que no deja ni sombra por la carne estremecida. Es un soneto de la gente extraordinaria. A mí se me ponen los pelos de punta siempre que veo al maestro Lorca enhebrar los sonetos. Y creo que precisamente los sonetos nuestros, los de Alejandro, los de otras personas que también escriben sonetos con mucho acierto, dependen de algún modo de que en un momento dado hubo esa inflexión en el formato del soneto que fue Federico, el gran poeta granadino, quien lo inventó. Y ahora sería estupendo si nos leyera uno tuyo y fuéramos completando el discurso de nuestra referente. Pues mira, yo voy a leer el poema que, fruto del 22 de agosto de 2018, lo hemos... ¿Hay algún tipo Tres de... almas... ¿Perdón? Ahora, cuando quiera, ahora. Tres almas frente al mar y un panorama de versos que, surgidos de otras mentes, se nos volvían propios y presentes y se tornaban drama en nuestro drama. Del humano sentir toda la gama, y rimas y palabras relucientes y un botón de metáforas ardientes para dos caballeros y una dama. Magia de la amistad y la poesía, milagro eterno de naturaleza florecido, que es a la vez mía y nos habla de luz y de belleza. Esto de la técnica... Luis Alberto, te vamos a pedir que lo leas de nuevo porque se ha cortado y no te hemos escuchado entero. Ay, Dios mío, pero... Vamos a ver. Es lo que tiene la técnica. Es decir, parece que hay algún problema directamente con la conexión en la casa de Luis Alberto. Es el propio ordenador de Luis Alberto, porque aquí la conexión es correcta, me dicen. ¿Podréis comprobar si hay alguna...? Oye, bien, yo no toco nada. Ahora sí se oye bien. Si no te importa leerlo completo de nuevo para que no se pierda el sentido de la música. Parece que cuando Luis Alberto se mueve se desactiva el sonido.
mi equipo los va a llamar por teléfono y lo va a arreglar mientras yo me voy a permitir la licencia de leer un soneto desde esa perspectiva de la voluntad universalista que tiene ahí, un soneto de Alejandro que a mí me gusta especialmente, que se titula Soneto Universal, que evidencia precisamente eso, y si tú me lo permites, me gustaría leerlo. Me preguntas de dónde soy, no sabes que evito contenerme en las fronteras, no soy hombre de adentros ni de afueras, que por su origen gustan los alabes. Escapo como un niño a los jarabes de todo patriotismo y sus banderas, si lo piensas, son cándidas cegueras, que a unos aprecies y a otros menoscabes. Yo soy del viento fresco que transpone los pueblos, lenguas, muros y alambradas, desde que nace hasta que el sol se pone. Y soy del mar, del fuego y de los montes, de las galaxias puras y estrelladas, cuyas almas no tienen horizontes. Y es verdad que el soneto es así, ¿verdad, Alejandro? Sí, para mí. Un poema realmente bueno, valioso, como un soneto, tiene que sonar bien en cualquier lugar de habla hispana, ¿no? Y en cualquier tiempo. Es decir, uno escrito hace un siglo o dos, tal vez la temática, la forma, a lo mejor algunas palabras pueden no ser las actuales, pero el poema, si es bueno, tiene que llegarnos, tiene que emocionarnos, tiene que transformar algo en nuestro interior, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un poema que tal vez me gustaría leer, uno de los sonetos, y se titula El Toro, y hace un parangón con las corridas de toros, con las cuales, bueno, yo sé que en España se debate, hay algunos están a favor, otros están en contra, y creo que ambos tienen motivos válidos para eso. Pero en este caso, la mención del toro se refiere a nosotros mismos. Nosotros somos este toro, y lo que yo estoy pidiendo ahí, porque justo en ese momento a un querido amigo estaba en un momento de una enfermedad, parecía que podía ser una enfermedad mortal, gracias a Dios se mejoró y sigue hoy con edad avanzada, sigue entre nosotros muy bien, pero en ese momento que él estaba ahí, le internaron, aparecieron unos parientes, unos sobrinos que nunca habíamos conocido, y como que tomaron posesión de él y de la habitación, no dejaban entrar a los amigos, y a mí me hizo ver como los buitres que empiezan a revolotear cuando está el animal moribundo, ¿no? Y luego, en cuanto él mejoró, desaparecieron estos y nunca los hemos vuelto a ver, ¿no? Son esos sobrinos ahí Y entonces he escrito este poema porque pensé, bueno, cuando me toque morir, no pasar por una agonía así, que todas estas aves de carroña, ¿no?, estén ahí revoloteando, sino que sea algo rápido. Y a nosotros. Y dice así. ¿Y se me escucha? Ahora ya sí. Ahora sí. Bueno, Pues, lo que quiero decir es que lo que ha dicho Alejandro es muy importante para que un soneto tenga interés y sea compartido por todas las personas que se asomen a él. Y es que sea verdadero, auténtico. No se puede hacer un soneto como un ejercicio retórico baldío. Hay que tener una referencia humana, una referencia que de algún modo nos acerque a la solidaridad y al amor que debe reinar entre los seres humanos. Y ese poema tiene sentido porque existe esa historia detrás que acaba de contar Alejandro. Y no tendría sentido si solo fuera una especie de locus de vocum, que dirían los latinos, que es un conjunto de voces sin ningún tipo de referencia humana. En el caso de Alejandro Roemerson, en el caso de Federico García Lorca, esa referencia humana es tan potente, tan brutal, tan honda, que hace que el soneto se convierta en una especie como de emanación del yo, y que no sea en absoluto una cosa gratuita. Sí, y yo coincido, y bueno, justamente como yo escribo por pasión, no porque tenga que, gracias a Dios, vender libros, ¿no?, porque vivir de la poesía sería muy difícil. Entonces solamente escribo cuando hay algo que realmente me ocurre y me emociona, y bueno, creo que el toro
pues manifiesta eso, ¿no? Y dice así: evítame, Señor, los picadores, el acecho voraz del mercenario, la multitud, las burlas, el calvario, los escualos, las hienas, los roedores. No te pido indulgencias ni favores, que se presente listo el emisario a cumplir con rigor tu calendario, sin duda o compasión por mis errores. No reclamo batirme con grandeza, que transcurra cobarde en un segundo la súbita y certera puñalada. Al corazón abierto con franqueza, atraviésalo rápido y profundo, cuando me llegue el tiempo de la espada. Magnífico, uno de los poemas más emblemáticos tuyos es el que acabas de leer. Hemos mencionado varias veces a un personaje que creo que está a la altura también de Federico en cuanto a profundidad y en cuanto a armas de sonetista, y es Miguel Hernández. Yo hace poco acabo de publicar una edición del Cancionero y Romancero de Ausencias. ¿Se me oye? Sí, sí. No te muevas. De Miguel, que fue el libro que escribió cuando estaba en la cárcel entre el 39 y el 41, los 3 años últimos de su vida. Y la verdad es que me parece un poeta extraordinario. Y tiene, Alejandro, un par de poemas dedicados a Miguel Hernández, que creo que uno de ellos, el primero, voy a leer yo y si queréis después leemos el segundo, pero me parece que es una fusión entre dos poetas tan importantes como Miguel y como Alejandro, que merece la pena leerse. Habla fuerte, ¿eh? ¿Por qué hallaste, Miguel, el lado oscuro, el absurdo fragor, la estrella hiriente? ¿Por qué clavó en tu integridad ferviente la desventura su aguijón más duro? Amor, un sorbo apenas, inmaduro, un brote descarnado en la simiente. Por las grietas acerbas del poniente, la hierba envilecida cubrió el muro. Aun pudiendo evadir aquel tormento, elegiste, poeta nazareno, convertir tu prisión en monumento. De penumbras hilaste la madeja que absorbió en tu dolor todo el veneno, amando cada piedra y cada reja. Gracias Luis Alberto. Pero nos falta que nos lea el tuyo anterior, que no lo escuchamos entero y estamos impacientes también. Porque claro, es muy importante ese diálogo que habéis construido, Alejandro. Bueno, no solo en esa ocasión. El otro día encontré, Alejandro, precisamente el original de un poema que escribí en tu finca de Córdoba, en Argentina, en un momento dado en que acababas de inaugurar la casa. Y es impresionante cómo en aquel entonces, y debemos recuperar esas sensaciones, escribíamos sobre un tema, cada uno de los dos, y después al día siguiente al desayunar, mientras desayunábamos, pues nos leíamos el resultado. Este es uno de esos resultados de una conversación. He leído antes, o sea, he leído antes, no me acuerdo si ha sido Alejandro o yo, el poema de él. Ahora voy a leer el mío. 22 de agosto de 2018. 3 almas frente al mar y un panorama de versos que, surgidos de otras mentes, se nos volvían propios y presentes y se tornaban drama en nuestro drama. Del humano sentir toda la gama, y rimas, y palabras relucientes, y un botón de metáforas ardientes para 2 caballeros y una dama. Magia de la amistad y la poesía, milagro eterno de naturaleza y cultura en un ramo florecido, voz tuya y suya que es a la vez mía y nos habla de luz y de belleza y del gozo de ser y de haber sido. ¿Se ha oído ahora? Ahora fenomenal. Bien, mal. Y en ese es un diálogo que habéis mantenido a lo largo del tiempo, porque vosotros os conocéis hace muchos años, ¿verdad? 96, 97. Desde el 96, 97. Sí, O sea, muchos hace años. exactamente 30 años. Sí, hace muchísimos años. Y además, como decía Luis Alberto, a veces hemos compartido pues, algunos tiempos de vacación
y era como entretenido que a veces a la tarde escribíamos algún poema y nos lo leíamos a la noche, ¿no? Ese diálogo era permanente como de la literatura, sí, era ¿verdad? como un Que incentivo para escribir, pues yo a veces dejo de escribir mucho tiempo poesía, y entonces cuando venía Luis Alberto como que me incentivaba, y entonces claro, era un poema por día para leerlo allí a la noche luego. De hecho, en el último libro que has publicado, en el de Visor, el último, hay un poema precisamente que es fruto de uno de esos encuentros. ¿Te acuerdas? Uno que es Empareados, en el último libro de Visor. Sí, sí, no recuerdo, sé que te dediqué uno que se llama Tú y yo, pero no es un soneto. No es un soneto, efectivamente. Sí. No cabe aquí, pero es un poema muy entrañable que a mí Sí. me ha gustado muchísimo verlo incorporado a tu libro. Te he dedicado más de uno, incluso hay uno que lo han puesto en una, se ha enterado el gerente del hotel y lo ha puesto en una placa de bronce en el Hotel Ritz de Madrid. Sí, señor. Un poema dedicado a ti. Lo he visitado y me ha emocionado mucho. Incluso cuando ha cambiado de dueños el Hotel Ritz, ha mantenido la literatura es diálogo, al final, Luis Alberto, porque se puede dar, muchas veces parece que la literatura siempre es guerra entre los autores por aquello de que el espacio es limitado. Pero la literatura, por lo que estoy escuchando, una amistad de 30 años, poemas compartidos que dialogan. En vuestro caso, ¿cómo habéis forjado esa amistad en torno al verso que viene a recordar mucho aquella otra que había entre Garcilaso y Boscán? Hombre, maravilloso de Garcilaso y Boscán. Yo le dejo, por supuesto, a Alejandro el puesto de Garcilaso y me quedo en Boscán, pero los dos son poetas interesantes. Yo creo que en un principio ha habido más, digamos, diálogo del que puede pensarse en poesía, porque parece que los poetas son siempre muy celosos de sí mismos y están siempre, como no hay detrás de ellos ninguna capacidad de supervivencia, lo ha dicho antes Alejandro, que de la poesía no se vive, pues yo creo que se tiende a pensar que las cosas que no tienen precio son las más importantes. Todos los poetas pues a veces son muy hirientes con sus propios compañeros. Pero también hay personas, por ejemplo, estoy pensando en la generación del 27, eran todos buenos amigos. De modo que ha habido también casos en la historia de la literatura en la que los poetas se han llevado bien los unos con los otros. En el caso de Alejandro y mía, no ha habido nunca el menor resquemor de ningún tipo y ha habido siempre una amistad sincera, profunda y verdadera. Y ese diálogo transatlántico, ahora, bueno, con las nuevas tecnologías es fácil, pero cuando en los años 90, ¿cómo hacíais para sostenerlo en el tiempo de forma constante, Alejandro? Bueno, no fue constante, pero era cuando yo Era venía, verdadero. Cuando yo venía a España lo llamaba, íbamos a cenar, siempre conversamos. Luis Alberto, pues siendo director de la Biblioteca Nacional en España, luego secretario de Estado de Cultura, pero tuvo la amabilidad de recibirme muy bien, de presentar mi primer libro de poemas en España, que se llama España en mí, con oportunidad de que se le hacía un homenaje a Jorge Luis Borges. Con el tiempo, él me contagió a mí el amor por Jorge Luis Borges y yo terminé pues reuniendo una colección que hoy creo que es la mejor del mundo. Acabamos de hacer un libro sobre esta colección de Borges. Y nosotros creo que con Luis Alberto lo que siempre intentamos es disfrutar la poesía, darnos a conocer autores y poemas también que el otro podía no conocer. Por ejemplo, en la poesía hispanoamericana hay muchos autores que aquí no se han editado, no son muy conocidos, y yo a veces le citaba poemas concretos y hemos encontrado alguno muy bueno que él no conocía, ¿no? Como de vida nada me debes, vida estamos en paz, ¿no? Alicia lo recita continuamente. Y otros poemas como el de que hablábamos de La Sirenita, de Nale Roxlo, y un montón de poemas. Entonces creo que fue como un enriquecimiento mutuo. Yo conocí con Luis Alberto, porque bueno, él tiene una cultura prodigiosa, un montón de cosas de la cultura española, no solo de la poesía, ¿no?
Él es académico de la historia, además. Entonces, claro, lo que quisiera saber antes del ChatGPT lo sabía Luis Alberto. Y para mí, la verdad que fue una amistad muy linda que yo creo que pues, nos durará toda la vida, porque disfrutamos mucho eso, la poesía, sin ningún tipo de nada, de interés ni de competencia, sino tratar de rescatar, a veces recitar poemas conocidos, volverlos a escuchar, y a veces desconocidos, tratar de encontrar los poemas que nos hagan bien, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Alejandro es importantísimo, porque el enseñar a los demás algo que es propiedad de uno y que ha sido desde niño, en el caso de Alejandro, por ejemplo, su madre le recitaba una serie de poemas que él ha retenido y que nos ha transmitido a los demás, y que esos poemas tienen que formar parte, y es un proyecto que no hemos cumplido todavía, pero lo vamos a cumplir, de una antología que vamos a hacer Alejandro Guillermo Remers, Alicia Mariño Espuelas y yo mismo, con los poemas que hemos recitado una y mil veces en nuestras reuniones, y que son a lo mejor 40 o 50 poemas, pero va a ser un libro precioso porque va a ser el fruto de una amistad a tres en la poesía. ¿Y te acuerdas que lo decidimos que lo íbamos a hacer? Sí. Que Alicia iba a hacer de secretaria en el buen sentido del término. Sí, los dos caballeros y una dama. Vamos a hacer ese libro porque a veces cuesta para las personas que no están tan cercanas a la poesía decir, bueno, ¿y qué leo? ¿Y dónde busco? Y son ediciones muy chicas, nunca se consiguen, es como algo muy, muy oculto, ¿no? Esotérico la poesía. Entonces, tratar de simplificar, hacer selecciones, reunir para que, bueno, personas que a lo mejor han leído un poco más, sobre todo Luis Alberto, yo un poco menos, pero tratemos de citar allí los poemas que más nos han gustado, rescatarlos de la cantidad, porque realmente se escribe mucha poesía y no es fácil poder ir rescatando, pero en mi caso, al ser presidente de la Fundación Argentina para la Poesía, nosotros venimos editando hace más de 60 años a todos los mejores poetas, por lo menos en la Argentina. Entonces, toda esa poesía sí la tenemos resumida ahí y podemos ir entresacando los que nos parecen realmente los poemas y los autores más valiosos. Ahora la pregunta nueva es para los dos. La poesía, aparte de la estética, en vuestras respectivas obras se evidencia, ¿encierra también un compromiso ético con la sociedad contemporánea, un compromiso con los valores para construir un modelo social más, donde la vida sea más habitable, donde la sociedad pueda integrar la heterodoxia y la riqueza que la caracteriza? Para vosotros, ¿eso es la poesía? ¿Tiene ese valor ético? Alejandro. Para mí totalmente, es decir, toda mi poesía desde el principio tiene como eje el amor, es una poesía espiritual, aun cuando habla a lo mejor de temas que parecería que no lo son, siempre en el fondo es como que parto de lo visible, de lo pequeño, pero siempre hay como una elevación, una transmutación hacia lo interior, hacia lo más elevado. Y sí, yo siento un compromiso ético y sobre todo de amor en mi poesía, y bueno, si quieres leo Por algunos favor, poemas ahora iba a que lo eso, demuestran. a la demostración. Ve buscando los tuyos, Luis Alberto, dos poemas tuyos que respondan a ese parámetro, porque desde mi punto de vista, como lectora tuya, es algo muy evidente. Además, por ejemplo, ¿no? Hay muchos poemas que tienen que ver con cómo vivir, ¿no? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que hace que nos levantemos cada mañana? ¿Por qué salimos de la cama? Y que no sea solamente para ganarnos el pan de lo que vamos a comer, sino que haya algo más por lo que vivimos, ¿no? Este poema se llama Aprendiendo a vivir. Dicen los que algo saben de este oficio que aprendiendo a vivir se va la vida y que observando el punto de partida se arriesgaría más desde el inicio. Si en el muro del tiempo no hay resquicio, este instante es comienzo y despedida.
la propia recompensa y su medida, tu breve salvación o tu suplicio. Si va tu corazón con cada amigo y das sin esperar ni comprender, aún sin certeza afirmarás conmigo, sufrí, amé, me siento bendecido, aunque no sepa cómo, ni por qué, ni a quién dar gracias por haber vivido. Y unos segundos, Alejandro, por favor. Ser o no ser. Del olvido venimos y al olvido vamos. Y al despertar, nuestra conciencia, intacta en su ilusión y su inocencia, se aventura a creer que hemos vivido. Como un ave arrojada desde el nido que ignora la razón de la inclemencia, buscamos en las piedras y en la ciencia el rastro de un principio y un sentido. Entre abismo y misterio, con un grito, en vano interrogamos lo pequeño que se esconde a la par de lo infinito. Ser o no ser, confiar o maldecir, se nos va entre la duda y el asombro el incierto milagro de vivir. Maravilloso. Luis Alberto, te toca. Primero, decirte que he visto un cartel en la pantalla que me ha sobrecogido. Que dice que en 11 minutos se acabará. No te preocupes, bueno, es que el tiempo, no te preocupes porque es el tiempo que nos queda. Bueno, como las sesiones duran, vale. no te preocupes. Bueno, me ha asustado. Yo voy a leer un poema que, si me permites, Reme, no es un soneto, pero es un poema muy aleccionador desde el punto de vista moral. Se llama Dios proveedor. Un tobogán, unos columpios, niños pasando el rato en uno de esos parques mínimos que jalonan la ciudad. Dios piensa en ellos, como piensa en todos sus hijos, y aunque sabe el porvenir que aguarda a cada uno de esos niños, porque lo sabe todo, que para eso es quien es, no desea entrometerse en cuestiones que solo a ellos incumben, pues el libre albedrío es un principio fundamental en el dogma cristiano. Pero Dios, que permite una excepción de cuando en cuando, por el bien de todos, al reglamento no intervencionista por él mismo dictado, y se dirige a ese niño que llora y con quien nadie juega, y se le aparece y le revela que cuando sea mayor militará en las filas de la caballería andante, sometido al viejo código del gran Raimundo Lulio, siempre en guardia frente al mal en el mundo. Y ese niño será Amadís de nuevo, o Don Quijote redivivo, pues hasta en estos tiempos de corrección política y de virus chinos que nos rodean, y en los tiempos aún peores que vengan, habrá un sitio para los defensores de los débiles, de los que sufren y los oprimidos. Y Dios lo tuvo en cuenta en el pasado, lo tiene en cuenta hoy y lo tendrá mañana en cuenta, porque Dios no deja de pensar en sus hijos ni un instante. Claro, esto nos sirve a nosotros también en una facultad donde se forman maestros para que distingamos las diferentes músicas que tienen los diferentes estilos poéticos. No suena igual un soneto que un poema en verso libre. Y eso es muy interesante para la formación de un docente. Y Luis Alberto, unos segundos. La mujer de las conchas. Sí. La mujer de las conchas. Bájalo para que no te... Para Alicia. Buscaba conchas en la playa eterna. Yo lo siento porque la palabra concha en argentino tiene una mala lectura. Pero Nos quedamos España con la acepción española. la mujer de las conchas. Buscaba conchas en la playa eterna con su cansancio a cuestas, con su vida desgastada por las desilusiones, como todas las vidas. Y en su quet, digna de Galahad, iba de blanco,
para ahuyentar la muerte, y transportaba un corazón tan puro como el viento que se lleva las nubes y devuelve su azul al mar. Y recogía conchas de todos los aspectos y tamaños, rotas o intactas, daba igual, con ser conchas bastaba. Su febril tarea se la ofrecía a un Dios no conocido más que por ella, porque había algo de ritual ascético en aquello que exhalaba un aroma religioso. El caso es que de blanco paseaba por la playa buscando siempre conchas. Agotada y feliz, veía en ellas la alegría del mar, la risa tibia del mar que centellea en su oleaje y nos aleja del dolor. Un mar que no es abismo, sino paraíso perdido en que se bañan las estrellas. Y cuando la mujer volvía a casa con su vestido blanco y el regazo lleno de conchas, todo el mar cabía en el mágico estanque de sus ojos. Perdón por la palabra de doble sentido. Aquí no tienen Muchas gracias, Luis Alberto. Y ahora cerramos ya esta sesión con un poema. Si tú tuvieras que elegir uno de los sonetos del amor entero, ¿con cuál te quedaría, Alejandro? Como un padre que tiene que elegir entre los hijos, yo sé que eso es muy difícil, pero sí, uno que te haga sentir. Me gustan todos. Si me permite, me gustaría que terminara con dos. Vale, bien. Y te lo explico. Uno, porque Luis Alberto habló de Dios y yo tengo mucha fe en Dios, y alguien una vez me preguntó, me dice, mira, la palabra Dios es fuente de muchos malos entendidos y de muchas guerras, ¿no? ¿Qué entiendes tú por Dios? Y yo le dije, para mí Dios es amor. Y esa es mi definición, ¿no? Es la energía de amor que sostiene y hace evolucionar el universo. Y este poema, por eso, dice, solo el amor. Solo el amor nos salvará. Tan solo amor y nada más. Ni la proeza de las armas, ni el boom de la riqueza. Amor no más, del Ecuador al Polo. Amor, el pabellón que yo enarbolo. Amor, mi justa causa y mi nobleza. Amor en la alegría y la tristeza. Amor no más, sin mucho protocolo. No hay sucedáneo, droga ni placebo, solo amor, lo que esparzo y lo que debo. Mi brújula, mi norte y mi compás. La estrella que me alumbra y que me guía. La luz que me redime en la agonía. Solo el amor no morirá jamás. Y quiero leerlo porque por suerte ha sido una premonición que no se ha cumplido, porque se llama El último soneto. Gracias a Dios no fue el último de un libro, pero no fue el último que he escrito. Y dice así: la música pasó, también la rima, nadie cuenta la sílaba precisa. Tan solo el que transgrede e improvisa parece apoderarse de la estima. Decir soneto suena pantomima si hasta el ritmo despierta una sonrisa. Libre hasta la indulgencia es la premisa si quieres escalar hasta la cima. Como botella y genio a la deriva, en decasílabo de ley, contigo navego hacia otro tiempo y otra orilla. Todo un mar nos sacude y nos esquiva, y tanto nos oprime el desabrigo que funde tu ceniza con mi arcilla. Luis Alberto, te dejamos. ¿Qué tiempo para leer yo quería leer un poema de Alejandro porque es un soneto dedicado a Bécquer. Y yo pienso que Bécquer es el gran padre de la poesía española contemporánea. No digo española, poesía en castellano, en lengua castellana contemporánea. Y me gusta que en un extremo de la historia esté Gustavo Adolfo Bécquer y en el otro mi amigo Alejandro Guillermo Reimers, al que quiero rendir este homenaje.
Se titula ¿A dónde van? Y es un poema muy hermoso. Bájalo, bájalo. ¿A dónde van las horas que olvidamos? ¿A dónde las imágenes queridas? Las notas dulces de la voz amiga, el nombre que no vamos a acordarnos. ¿A dónde van los rostros ya borrados? ¿A dónde las oscuras golondrinas, el muro familiar de las esquinas donde por una vez nos abrazamos? Son las muertes pequeñas que disponen al descuido los jueces arbitrarios de un planeta minúsculo e incierto, dudando del cuidado o el desorden con que pueda dejar de recordarlos la memoria que alienta el universo. Gracias. Gracias. Muy bien, pues se nos acaba esta sesión que supone la evidencia de que la poesía es amistad, es libertad, es compromiso y sobre todo es una manera de estar en el mundo que al final, al margen de su forma, de su música, lo que tiene es un fondo excepcional que llega al otro, a quien te lee, si el poeta verdaderamente pone el corazón en ello, como es el caso de nuestros queridos Luis Alberto de Cuenca y Alejandro Guillermo Roemers. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este festival. Muchas gracias, Roemers. Gracias, Luis Alberto. Adiós. Nos saluda.